Hoy, en Laboratorio de Ideas, conversamos con Alberto Rojo, un físico y músico tucumano con gran vocación comunicadora y apasionado por la divulgación científica. Y momentos después, le hacemos un reconocimiento al patriarca de la arqueología argentina, el doctor Alberto Rex González. Los invito ahora a entrar en el mundo particular de Alberto Rojo. Él nació en la provincia de Tucumán, se doctoró en física en el Instituto Balseiro. Desde hace 16 años vive en los Estados Unidos y trabaja como docente e investigador en las universidades de Oakland, en Michigan y de Nueva México. Sin embargo, la física no es su única pasión. Alberto es también un reconocido músico y compositor. Suele presentarse en giras y festivales y graba con colegas de la talla de Pedro Aznar, Charly García y Mercedes Sosa. Para que no queden dudas de esto, nos regaló un concierto en exclusiva para Laboratorio de Ideas. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, 1000 estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, 1000 maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya 5 dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas. Nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. La gente tiene la tendencia, o los humanos tenemos la tendencia de querer encasillar, bueno, porque nos deja más tranquilos. Él es guitarrista, entonces guitarrista. Entonces, o él es físico y entonces uno tiene un estereotipo para el que hace física, o para el que hace matemática, o el biólogo, o el abogado, o el constructor, o el fiambrero. Y la gente tiene tantas pasiones, tantos intereses diferentes. Claro, qué lindo que lo digas así, porque para mí siempre fue un problema. ¿Qué soy? ¿No? Y a lo largo del tiempo fui integrando a las dos y bueno, internalizando la idea de que la división entre disciplinas es completamente artificial. De hecho, que haya 7 colores, son infinitos los colores, pero bueno, uno tiene nombres porque encasillando asimila mejor la mente, ¿no? Uno tiene curiosidades, algunas veces tiene inquietudes y algunas veces tiene el privilegio de poder desarrollarlas. O sea, hay muchos chicos que a lo mejor tendrían la oportunidad de tocar la guitarra como vos, o igual, o mejor, o estar sentados acá haciendo un programa de televisión mejor que yo, pero a lo mejor no se les dio la oportunidad. Y porque no pudieron estudiar y están a lo mejor en la calle tratando de ver si limpiando el vidrio de algún auto consiguen un peso. Entonces, a lo mejor yo y vos, lo digo yo en primera persona, tuvimos el privilegio de poder estudiar. Sí, bueno, yo tuve el doble privilegio de poder estudiar y de poder ganarme la vida haciendo 2 cosas que son aparentemente disímiles, como la ciencia y el arte, y sí, me siento privilegiado por eso, ¿no? Contame un poquitito qué es lo que haces en Estados Unidos. En este momento, ¿cuál es tu área? ¿Qué especialidad? Mi especialidad yo me doctoré en Bariloche haciendo teoría electrónica de sólidos, teoría microscópica de cómo se comporta la materia. Y siempre seguí en esa línea, con algunas ramificaciones. ¿Me explicás lo que es la teoría microscópica? Bueno, la materia está hecha de átomos, sí, ¿no? Uno empieza a cortar un pedazo de acero y de hierro y se va hasta que llega un momento que no es más hierro si uno lo corta, ¿no? Uno podría decir, a ver, te voy a interrumpir, ¿me bancás que te interrumpa? Dale. Cuando uno es chico, uno quiere saber cómo están armadas las cosas. Sí. Entonces uno desarma hasta donde puede. Claro. Cuando no puede desarmar, rompe. Sí. Y rompe también hasta donde puede, porque uno no viene con un martillo a romperlos, pero si pudiera lo haría para ver de qué están armadas. Y bueno, eso es lo que hicieron los físicos a lo largo de los años, ¿no? Romper.
Romper, para encontrar cómo está constituida la materia íntimamente, ¿no? Lo más pequeñito. Lo más pequeñito, no hemos llegado a lo más pequeñito todavía, pero a los átomos sí, y yo me ocupo de esa escala, digamos, de cómo los átomos tienen electrones que dan vuelta alrededor y se mueven y conducen la electricidad. Y bueno, yo estudio cómo se conduce esa electricidad, por qué es un material superconductor, por qué no lo es. La materia sólida está compuesta por una red de átomos que oscilan alrededor de posiciones fijas y electrones que se mueven a través de esa red y que son capaces de conducir electricidad. A temperaturas altas, del orden, por ejemplo, de la temperatura ambiente, los choques continuos de los electrones con estos átomos producen resistencia a su movimiento. Por debajo de una temperatura crítica propia de cada material, se produce una curiosa transición. Los electrones se comportan colectivamente como una onda que puede propagarse libremente entre los átomos. La resistencia eléctrica desaparece y el material se convierte en superconductor. Un material superconductor es un material, en primer lugar, que transporta la corriente sin que se genere calor. Viste que la bombita de luz, cuando vos la enchufás, pasa corriente por ahí, se genera calor y entonces irradia la luz, ¿no? Hay materiales como los superconductores en que la corriente se puede transportar sin que se caliente. Los materiales superconductores permiten el desarrollo de una amplia gama de aplicaciones. Entre ellas, la levitación magnética de un tren que elimina totalmente la fricción con las vigas, ya que flota sobre un riel magnético. Este tren existe en el Japón y recibe el nombre de Yamanashi. En la técnica de resonancia magnética, para obtener imágenes del cuerpo humano, se utilizan cables superconductores para construir imanes de altos campos magnéticos. Actualmente hay una gran actividad para desarrollar cables superconductores y de esa forma poder transportar corriente entre centrales eléctricas. Cuando escuchás a alguien que está tratando de difundir la física y vos decís, no, mira, no lo digas de esa manera porque así no se entiende. Y en lugar de estar convocando a la gente y seduciéndola, invitándola para que te escuche, mostrándole la belleza de lo que tiene la física, si se la contás de esa manera no se entiende y lo estás alejando. ¿Cómo te pasa a vos? Yo trato de contarlo de alguna manera en que lo acerque. Ajá. Y creo que existen las maneras. Es un desafío tremendo, ¿no? Porque requiere, por un lado, mucha pasión al comunicarlo, porque gran parte de la habilidad de algo, la efectividad de la transferencia del mensaje es la pasión, ¿no? Y por otro lado, tenés que comprenderlo muy profundamente para poder traducir algo que en general está expresado en el lenguaje formal, en el lenguaje cotidiano y que no aleje, ¿no? Porque, claro, yo digo siempre a mis estudiantes que la matemática da miedo y la física inspira odio. Bueno, la gente, ¿no? le teme a la matemática y odia a la física, y simplemente es por creo yo, porque no existe ese mecanismo de explicar las leyes más fundamentales en lenguaje sencillo, ¿no? Y que son transmisibles en lenguaje sencillo. Yo creo que también damos respuesta a preguntas que nadie se hizo. Entonces es muy complicado estar sentado con alguien y vos le decís, yo te voy a contestar. Y vos decís, ¿cómo me vas a contestar? Si yo no te pregunté nada todavía. Sí, pero siempre se puede tomar la frase de alguien y formularla como una pregunta, porque mi experiencia cuando yo inserto esos comentarios en charlas informales, siempre hay interés. Porque la gente es intrínsecamente científica desde chiquito, curioso. Y a todo el mundo le interesa saber. Y no solo porque es interesante enriquecer la mente, sino porque te hace la vida más fácil. Cuando recién estabas tocando el vals y lo empezaste a cantar, qué bonito sería. ¿Me podés repetir un poquito la letra de memoria? Porque hubo algo que me disparó a pensar, esto se le tiene que haber ocurrido porque ha recorrido caminos de la física. Exacto. Qué bonito, qué curioso, ¿sí? Es la premisa, ¿no? Sí. Qué bonito y qué curioso que es el mundo. Sí. ¿No? Yo creo que en el fondo, digamos, mi actitud hacia la vida, digamos, es de curiosidad y de querer entender y de hacer contacto. En el caso con la ciencia, con los secretos del mundo, y en el caso del arte, con la mente y el corazón del espectador, ¿no? Y aquellas cosas sobre las que considero que la ciencia no me va a dar una respuesta mientras yo esté vivo, digamos. Ajá. Sobre esas cosas canto. Tenés una cámara ahí y vos dijeras, a ver, ¿qué le podría decir a la gente en este momento que me gustaría que estuvieran pensando en qué pensás vos y qué te gustaría que piense la gente? ¿De física? De lo que quieras, elegí lo que quieras.
Si le querés pensar... Lo que me viene a la cabeza ahora es la importancia de educarse. La importancia de educarse y de profundizar el sentido crítico, ¿no? Y digamos, de leer literatura pensando en ciencia, de leer ciencia pensando en literatura. Mi experiencia es que esas divisiones son artificiales, que la ciencia puede ser súper divertida y que no es esa cosa alejada digamos, reservada a gente en la Torre de Marfil, ¿no? En esa Torre de Marfil artificial, ¿no? Eso es muy importante, el tema de la división de las ciencias, porque es una cosa tan artificial que... Porque en una época, hace 200 años, por ejemplo, 300 años, los que estaban eran todos sabios. O sea, uno no decía Leonardo da Vinci es pintor, claro, o Leonardo da Vinci es astrónomo, sí, o Miguel Ángel, o Galileo, qué sé yo. Era un conjunto de saberes, pongámoslo así. Sí, yo siempre siento que nací en el siglo equivocado en ese sentido, ¿no? Pero porque es el siglo de la especialidad, ¿no? Pero hay lugar también para... Yo sí me considero un generalista. No soy especialista en nada, en realidad. Está bien, como un médico clínico. Claro, porque los especialistas son archinecesarios, digamos. Sí, los grandes avances se van produciendo por gente que es experta en ciertas cosas, ¿no? Pero sí, también tener una visión, conseguir una visión y divulgarla, me parece que es un llamado que yo tengo, ¿no? ¿Qué deberíamos saber? Si vos pudieras tomar hoy un tiempo y decir, entramos en Cadena Nacional y habla Alberto Rojo al país... Y ¿De qué cosas hablaría yo en ese momento? De ciencia. Sí. Yo diría que los principios básicos de la ciencia. ¿Qué es la entropía? ¿Qué es la segunda ley de la termodinámica? ¿Por qué hay un avance hacia el desorden? ¿Qué es la visión que la ciencia tiene del tiempo? Y cómo esos conocimientos básicos se convierten en ciencia aplicada, cómo esa ciencia aplicada se convierte en aplicaciones industriales y cómo esa aplicación industrial nos mejora la calidad de vida. Haría un recorrido por esa cinta transportadora que empieza en la curiosidad sobre cómo funciona el mundo y termina en un buen horno de microondas, en el internet y en el CD player, digamos, ¿no? Eso sería lo que yo haría y reservaría un tiempo de acuerdo a cuánto me des en el espacio. Si me das una serie de televisión, hago un curso. Sí, hacemos un curso. Tengo una última pregunta para hacerte. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Iba a decirte en tu vida de físico, pero te voy a decir, bueno, en tu vida. ¿Qué cosa fue lo que dijiste, esto me acaba de rayar, no puede ser? Me rayaron un montón de cosas. Sí. Las revelaciones que tuve en mi vida, las que me acuerdo más, son a los 8 años cuando mi viejo... una vez se fue de viaje y puso las obras de Chopin que él escuchaba siempre. Yo medio extrañándolo a él, puse las obras y sentí como una cosa, como la primera vez que uno tiene sexo, que sentí que me pegaba esa música, ¿no? Y la segunda revelación también con mi viejo, que me explicó la teoría de la relatividad cuando tenía 11 años y me pareció tan loco que el tiempo cambie, ¿no? Que el tiempo sea algo que puede variar según la velocidad que uno se mueva. Y después la traté de explicar a un tío y no se la pude explicar. Me quedó la sensación de que creía que la había entendido, ¿no? Pero bueno, esas dos cosas me tocaron mucho. Gracias, Alberto. El pensamiento de Alberto Rojo contempla ciertos conceptos que vale la pena compartir. Por ejemplo, que la poesía muchas veces nos permite vislumbrar respuestas que la física parece no poder darnos, o que ambas surgen de la búsqueda de la verdad. También que si nos detenemos en la historia de los grandes descubrimientos, hay mucho de ciencia en la poesía y mucho de poesía en la ciencia. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Alberto Rex González. Nació en 1918 en la localidad bonaerense de Pergamino. Rex González es médico cirujano en los papeles, pero en el alma es arqueólogo. Una vez recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, dio un giro radical a su vida para dedicarse a su verdadera pasión, desentrañar suelos y cavernas para estudiar el pasado. Además de su incansable trabajo de campo y su vocación docente, se doctoró en antropología en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Y así se convirtió en uno de los próceres que tiene nuestro país en esta disciplina. Aunque claro, su humildad natural le impide reconocerlo. Y es un poco, o mucho,
el fundador de la arqueología en la Argentina. ¿No es así? Haría una observación. Dígame. La arqueología argentina tiene una larga trayectoria. Simplemente yo soy un eslabón más en esa trayectoria. Creo que el fundador, y esto lo he escrito varias veces, siempre se lo consideró a Juan Bautista Ambrosetti, un benemérito arqueólogo y etnógrafo de finales del siglo XIX y gran parte del XX. Pero yo considero, yo cambié un poco con un gran respeto por Ambrosetti, considero que el verdadero fundador, el que echó los fundamentos de nuestra disciplina, fue Florentino Ameghino, de la generación del 80, precisamente su libro La antigüedad del hombre en el Plata, donde creo que sientan las premisas y los antecedentes primeros de la antigüedad y de los estudios de arqueología en el país, fue Florentino Ameghino en ese libro. Bueno, yo no voy a opinar porque no conozco, pero en todo caso, si no fue el fundador, de todas maneras, su participación ha sido clave en la historia de la arqueología argentina. Sin lugar a duda, sobre eso no me cabe la menor duda. Muy bien, ahora cuénteme por qué. Lo que yo creo que realmente pude contribuir y traer a mi disciplina es un hecho muy sencillo. Durante muchísimo tiempo, la tendencia de la arqueología y de los arqueólogos argentinos era interpretar los restos arqueológicos que se encontraban particularmente en el noroeste argentino o en Patagonia o en todo el país a través de la información histórica, es decir, lo que había dejado las crónicas. ¿Por qué esto? Por una sencilla razón, porque se estimaba de que los restos no tenían mucha antigüedad y que no había medios de poder determinar exactamente la secuencia de la historia de estas culturas. Entonces se utilizaba la información escrita por los cronistas españoles cuando llegan en el siglo XVI a nuestro país. Y entonces, por ejemplo, en el noroeste argentino, todo lo que se encontraba se lo llamaba diaguita. Esto ocurría exactamente igual en Perú y en México. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo, todo lo que se encontraba en México, ¿no es cierto?, hasta que comienza la arqueología como ciencia, se lo interpretaba en base a las crónicas que dejaron los conquistadores españoles, es decir, los aztecas. Pero en realidad no se podía medir. Uno conjeturaba que era así porque con los métodos de la época sospechaba que pasaba eso. Pero la introducción del carbono 14 cambia la historia. Eso cambió fundamentalmente. Tan es así, pero no solamente para América, fue un cambio muy grande. En el mundo, supongo. En el mundo. El gran prehistoriador inglés Glyn Daniel dice que hay en la historia de la arqueología y la prehistoria dos épocas, una anterior al uso del carbono 14 y otra posterior al carbono 14. El carbono 14 es el nombre del procedimiento utilizado para determinar la edad de los objetos antiguos en miles de años. Se usa para fechar material orgánico que en algún tiempo fue parte de un organismo vivo. El carbono presente en la atmósfera contiene una pequeña parte de carbono radioactivo conocido como isótopo carbono 14. Los tejidos de las plantas, animales y los seres humanos están continuamente intercambiando este carbono 14 con la atmósfera. La proporción en un momento dado permite conocer cuánto hace que el organismo ha muerto. Este procedimiento fue perfeccionado a fines de los años 40 por el químico estadounidense Willard Libby y su equipo de la Universidad de Chicago. Yo estaba en Estados Unidos cuando Libby estaba haciendo las experiencias y publicó los primeros resultados. Y a mí me impactó notablemente. Dije, bueno, aquí está la clave para el futuro, pero no todos lo interpretaban así, una gran cantidad, y sobre todo en el país, cuando yo vuelvo, de investigadores y como consecuencia de ciertas aproximaciones teóricas,
rechazaban el método. Porque necesito que expliquemos un poquito, doctor, qué significó, cómo se usa el carbono 14. Yo querría que usted dijera, mire, la aparición significó esto y se usó así porque se permitió medir y poder decir, bueno, este objeto, esta pieza corresponde a tal fecha, a tal época, a tal era, porque nosotros podíamos medir la cantidad de carbono 14 que todavía había residual en la pieza o en el objeto. Tengo una pieza que estoy estudiando en el momento actual. Sí. Es conocida de hace muchos años, pertenece a un museo de La Rioja. Sí. A un museo de La Rioja que me ha permitido estudiarla. Y lo principal, el primer punto es un mango de un hacha que servía para sacrificios. Para estudiarlo, la primera cosa que habíamos tenido que hacer era hacerle un fechado de carbono 14. Y como se trata de madera, sacamos un pedacito muy bien sacado por un experto, de manera que ahora no se nota dónde fue sacado porque está muy bien restaurado. Y aquí, como lo ve, tiene 1550 años antes del presente, es decir, 450 después de Cristo, que corresponde a la cultura de la Guada, sobre la que yo había estudiado mucho y especialmente este es uno de los pocos objetos de madera de esa cultura. O sea que investigando y determinando la cantidad de carbono 14 que hay todavía en esta pieza... En esta pieza se saca la antigüedad. Se saca la antigüedad. En los otros casos uno trabaja en un determinado nivel cultural y ahí, por ejemplo, una habitación donde se sabe que pertenece a tal época, por ejemplo, a esta cultura por los fragmentos de alfarería que son absolutamente típicos. Y encuentra un fogón con sus fragmentos de carbón. Toma ese carbón, lo seca y cuida algunos detalles para que no se contamine y los manda al laboratorio. Y el laboratorio, con mucha precisión en la actualidad, hay varios métodos, pero hay uno que es muy preciso, el que se llama de reactivación neutrónica, que hacen pocos laboratorios y cuesta el doble o el triple que los fechados comunes, pero es muy preciso, que fue el que se aplicó acá. ¿Cuál fue la gran revelación que trajo el carbono 14? En nuestro país, el de darle una profundidad histórica a las culturas que hasta entonces no lo tenían. Por un caso concreto, A ver. el primer fechado que yo logré hacer en Estados Unidos con materia recogida por mí, era de material obtenido en los pisos más profundos de la gruta de Intihuasi en San Luis. En algunas publicaciones, por ejemplo, publicaciones muy difundidas, como la historia de la Nación Argentina, de la Academia de la Historia, nada menos. El artículo sobre las culturas de San Luis ponía todas las culturas con el rótulo de las que había encontrado los españoles, con mechingones, mechilingües, etcétera, etcétera. Es decir, pertenecían todas al siglo XVI. Ajá. Yo envío esa muestra a los Estados Unidos, al laboratorio que hacía y dio una antigüedad de 8.000 años antes de ahora. Cambió, dio vuelta a la cosa totalmente. Intihuasi significa Casa del Sol en el idioma quechua y es una cueva que emerge de las sierras. Fue excavada en el año 1951 por Alberto Rex González, quien encontró instrumentos de piedra y objetos orgánicos de una antigüedad que oscila los 8.000 años antes del presente. Con el estrato más antiguo se hizo el primer fechado de carbono radioactivo en la Argentina y uno de los primeros en Sudamérica. ¿Con qué cosa se siente más orgulloso de decir, yo creo que esto fue un aporte mío importante a la ciencia? Un aporte, creo, importante, juzgándolo objetivamente, fue precisamente el haber defendido y difundido, a veces con bastantes dificultades en el medio del
método de la técnica del carbono 14. Y el otro aspecto sería el estudio de algunas de las secuencias culturales que resultan de esta aplicación, es decir, el ordenamiento en el tiempo de las distintas culturas que se sucedieron en nuestro país, particularmente en el noroeste y en las sierras centrales. Quiero preguntarle respecto de la exhibición de momias, que es un tema tan controversial, en donde usted ha seguido lo que ha pasado hace poco en Salta, donde aparecieron estas momias de Llullaillaco. Exactamente. ¿Cuál es su posición ética frente a esto? Entre el 26 de febrero y el 27 de marzo del año 99, una expedición arqueológica financiada por la National Geographic al volcán Llullaillaco, en la provincia de Salta, halló los cuerpos congelados de 3 niños. Las momias conservan todos sus órganos intactos tras medio milenio de su muerte, y por esta razón se las considera las mejor preservadas hasta la fecha de la era precolombina. A fines del año 2004, su hallazgo motivó la creación de un museo que está situado en la ciudad de Salta, reacondicionado especialmente para exhibir los cuerpos. La polémica, generada a partir del momento de su inauguración, aún perdura. En la exhibición de momias de todas las épocas me parece que hay una cierta tendencia un tanto nociva, un tanto morbosa. Yo recuerdo muchos años de trabajo en el Museo de la Plata. Muchas veces, al pasar por una sala, los visitantes que venían, lo primero que preguntaban era ¿dónde están las momias? Es decir, que lo único que despertaba su interés era esta morbosidad de los cadáveres disecados, ¿no? Entonces habría que explicar muy bien y formar una conciencia sobre esto. ¿Dónde le gustaría estar hoy, si pudiera elegir un lugar para estar? Me gustaría estar en algún instituto que tuviera medios, en cualquier lugar de América y sobre todo de mi país, con un instituto que tuviera medios de movilidad para poder seguir realizando trabajos de investigación. Le mostré el mango de hacha al comienzo. Quisiera ir a buscar la caverna donde se encontró esta pieza con un pequeño equipo que todavía tengo relaciones, y entonces seguir y trabajando aún en el terreno, para lo cual tengo alguna dificultad, pero creo que puedo hacerlo. Nos vamos de la casa del doctor Rex González con una frase que pronunció allá por el año 1948, cuando se incorporó al Museo de la Plata y debutó con una expedición a la Patagonia. En esta profesión hay que acostumbrarse a vivir en carpa, comer y bañarse mal. Este es, sin duda, un verdadero testimonio de espíritu científico y además aventurero.